eh, el tema del estadio del espejo. Hola, ok, sí, bueno. No, les preguntaba cómo les había resultado el tema, el texto. ¿Se escu- ¿Me escuchan? ¿Les resultó complejo, digo, el recorrido? Hola, profe, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué- Eh, Bien. no, mi impresión es medio similar a lo que me dejó el recorrido del texto de Hugo Bleichmar para hablar del Ujú, Edipo en Lacan. Si bien son dos textos de cierta extensión, creo que esa extensión se justifica porque es muy ameno para explicar, se toma mucho tiempo para ejemplificar, para retomar cosas y ujú. creo que son muy interesantes para abordarlos, para verlos más allá del texto original de Lacan. Creo que con este Ujú. abordaje eh, más detallado, tal vez más ameno para introducirse, fue muy útil desde mi punto de vista. Sí, y vos estás planteando o se soslaya algo de lo que decís, porque efectivamente, digamos, los tres tiempos del Edipo en Lacan y este texto del Estadio del Espejo tienen un punto de anudamiento, digamos, que por supuesto acompaña el recorrido y la teorización de Lacan en ese sentido. Y además, a mí me parece que ustedes van a empezar a trabajar este año con este tema, pero es un tema que atraviesa, diría, la cuestión no solo teórica de la psicopedagogía, sino la clínica. Ustedes se van a encontrar preponderantemente con temas que giran alrededor del Edipo y alrededor del estadio del espejo, el narcisismo. Esto ténganlo muy presente porque son temáticas de consulta permanente. ¿Mm? Eh, Tal vez sea dentro de los temas centrales que pueden habitar a la clínica psicopedagógica y tal vez alguna otra clínica, digamos, o algún otro, más que clínica, abordaje, digamos, está vinculado a esta temática, ¿no? A poder pensar esta temática. Bueno, eh, una de las preguntas que hace un grupo, que es un trío, eh, que comienza planteando, bueno, hace una mención directa, digamos, a lo que es eh, la matriz simbólica, es decir, cómo se manifiesta y en qué consiste. A mí me parecía que para empezar a conversar de esto, sería como pertinente que ustedes tengan presente justamente eh, sobre todo el primer tiempo del Edipo en Lacan. Pensé en eso, ¿no? Hay otras maneras de responderla, pero a mí me parecía que se puede tal vez ver más, no sé si claramente, pero cercano, tal vez en ese primer tiempo del Edipo, donde, digamos, acontece que está la niña o el niño, la madre, la función materna, ¿sí? Y el padre podía aparecer, pero acompañando esta función materna, y Lacan incluye el falo. Tengan presente que esta es una cuestión fundamental entre las diferencias que hay entre Freud y Lacan respecto de lo que es introducción del narcisismo y lo que es estadio del espejo, porque, digamos, Lacan hace girar su cuestión teórica en referencia al estadio del espejo y, por supuesto, en referencia a los tres tiempos del Edipo, en función de una estructura, digamos, ¿no? Estructuras donde hay personajes en funciones y hay como lugares vacantes.
Entonces, recuerden que el falo, ¿sí? Está establecido tanto como por Freud como por Lacan, sobre todo Lacan lo desarrolla de un modo más ligado a lo que es el significante. Lacan va a establecer que se trata del significante de la falta. De hecho, por ejemplo, en el idioma italiano, falo significa falta. Quiere decir que si hay falo funcionando, valga la redundancia, en la función materna, ¿sí? Si hay un lugar donde en la función materna habita la falta, la posibilidad que un cachorro humano tenga lugar en esa trama simbólica, digo, en esa falta, propiciaría justamente que la posibilidad de que advenga en un lugar donde se lo espera, podríamos decir, se lo espera. Entonces, el estadio del espejo justamente es una matriz simbólica en el punto en el que el niño, ante la prematuración de la que habla Lacan en los escritos unos, en referencia a la imagen del cuerpo, bueno, fragmentada, dice Lacan allí, esa prematuración hace que se produzca un empuje en el niño por arrojarse sobre aquello que le ofrece la posibilidad de constituir una imagen. ¿Sí? ¿Se entiende esto? O sea, en esa espera, que es la espera del otro de la función materna, podríamos decir, en ese lugar vacío es donde el niño se deja, digamos, tomar, alienar, en los términos lacanianos, alien significa otro, ¿no? De manera tal que a partir de allí encontraría la posibilidad de, bueno, constituirse en ese ida y vuelta, podríamos decir, especular o de fases del espejo en referencia a un otro. Es muy importante que la función materna, digo porque no tiene por qué ser necesariamente la madre biológica, ¿no? Puede ser alguien que cumpla la función, podríamos decir básicamente, para decirlo muy sencillamente, espere algo, se imagine algo. De hecho, cuando uno a veces conversa con alguna mamá que da cuenta de algún niño, bueno, se plantea alguna cuestión en referencia a esa espera. Eh, Tanto sea si la espera, digamos, ha sido de alguna manera beneficiosa como si no lo es, porque a lo mejor viene en un lugar complicado, pero siempre hay posibilidades de hacer alguna otra cosa, digamos, aunque venga mal ubicado, bueno, digamos, de todos modos, si ha habido allí un lugar, hay posibilidades de hacer alguna otra cosa. Después hay otra pregunta que dice, ¿qué relación tiene la matriz simbólica con el yo? Bueno, es una pregunta interesante, ¿no? Está ligada, digamos, justamente a esto. Fíjense que hay diferencias como en el planteo de Freud. Freud dice que el cachorro humano, podríamos decir, retira una parte de la libido de los objetos para ubicarla sobre sí, y que eso va a constituir como si dijéramos, una, una instancia, como si de un nuevo acto psíquico, dice incluso Freud allí, y que
digamos, va a intentar consolidar en ese acto psíquico el narcisismo, justamente el narcisismo primario. Desde el punto de vista de Lacan, digamos, de lo que se trataría en todo caso, como constitución del yo, es de la conquista a lo largo de un recorrido, la conquista de esa imagen, ¿m? De una imagen que ahí Lacan la hace jugar la cuestión de que, aunque tal vez necesariamente podemos pensar que no es lo mismo, entre la imagen y el cuerpo habla, ¿no? Van a ir viendo que, o vamos a ir viendo que el cuerpo para el psicoanálisis tiene un estatuto bastante preciso, que no necesariamente remite a una pura imagen, ¿m? Una pura imagen como podría ser una imagen que devuelve el espejo plano o que devuelve otros espejos, digamos, sin que ese otro inscriba a nivel del inconsciente una imagen. Hay un recorrido en esto, en el punto de vista de lo constitutivo, que requiere de estas tres fases que ustedes estuvieron trabajando en el texto de Palmier. ¿Con qué se topa el niño para algo de esto? Lacan lo plantea muy claramente en ese texto de los escritos uno, como que habla sobre la formación del yo-ye, es decir, del yo como instancia psíquica. Lacan dice que como consecuencia de este proceso lo que se va a constituir en el niño es un yo ideal. Es muy central esto en el planteo lacaniano, porque este yo ideal, digamos, ustedes ya pueden ir vislumbrando que el yo no es la conciencia, que el yo no son las percepciones, que es lo que vimos en la carta 52, ¿no? El yo participa de lo inconsciente, y en tanto tal, digamos, ese ideal es un ideal que está justamente constituido a nivel del inconsciente, el yo ideal. Ese yo ideal, dice Lacan, será como el futuro de las, o será, mejor dicho, es como el rasgo, ¿sí?, de las futuras identificaciones o de las identificaciones secundarias, dice él, ¿no? Quiere decir que ese rasgo primario del narcisismo es un rasgo con el que habitamos en la vida, ¿m? Y que se va, digamos, va teniendo distintos ribetes conforme el yo, dice ahí Lacan en otro lugar, cuando utiliza los términos freudianos mundo interno, mundo externo, cuando el yo entra en una instancia de socialización donde el niño en principio empieza a poder separar entre lo que es el yo y lo que es no yo, que es un primer paso fundamental para poder justamente inscribir una representación ahí, ¿no? ¿Vamos hasta acá? ¿Hola? Sí, profe. Bueno, ¿alguna pregunta que intermedie? Bueno, si se acuerdan de algo, la van anotando, si surgen dudas. Recuerden que siempre esto tiene, yo les hablaba el otro día para mí es sumamente importante yo entiendo que debe ser para cualquier materia, pero sobre todo en lo que remite al psicoanálisis, es importante la relectura, ¿no? No alcanza con una lectura ni con dos. Puede parecer desalentador lo que les estoy diciendo, pero es muy importante la relectura.
ustedes se van a ir encontrando conforme avancen que un texto que leyeron hace un par de años atrás, hoy tiene otros ribetes porque ustedes tienen otro recorrido, porque es necesario un proceso. En la psicopedagogía podríamos decir que es un proceso de aprendizaje. Bueno, acá muchas veces la red de significante que nos puebla hace que, bueno, nos vayamos encontrando y reencontrando en la relectura eh, con nociones o conceptos que tal vez en una primera pasada o en dos no tienen la pregnancia que tienen la posterior, y la propia clínica nos empuja también a hacer otra lectura, ¿no? Lo propio que nos acontece en nuestras rectificaciones subjetivas, en fin, pero es importante, para mí es muy importante la relectura. Otra pregunta dice, ¿qué genera en el infante identificar la imagen fragmentada? Ustedes vieron que hay ahí aparece claramente en el texto ahí, marcando toda una cuestión neuronal, que también, digamos, la toma Lacan en los escritos unos, donde plantea justamente que en el humano hay una prematuración que le permite anticipar justamente las imágenes que son la imagen de fragmentación. Hay una pregunta que después la voy a retomar de ustedes. Lacan incluso dice que algunas de estas imágenes son imágenes del acervo arcaico del humano, digamos, ¿no? Entre ellas, digo, de la herencia, que no es solamente la herencia biológica, ¿no? Sino de la transmisión humana, donde aparecen justamente imágenes que se transmiten generacionalmente, ¿no? Esta imagen de fragmentación o la fantasía de fragmentación es propio bueno, en esa instancia del inacabado, de la anatomía del niño, digamos, las dificultades de coordinación motriz con las que se encuentra un bebé que todavía no camina y que todavía no tiene la capacidad, digamos, prensil para determinados objetos. Entonces, digamos, Lacan dice que todas estas cosas que son vividas, incluso él establece algo en el orden de la angustia, después vamos a tratar de pensar en principio, porque no lo aclara mucho más, pero que hasta allí la angustia no es la angustia que podemos pensar en otro, digamos, en otro tiempo subjetivo justamente de la constitución subjetiva. Es una angustia, a mí me hace pensar en una angustia real, digamos, en una angustia que requiere de lo que Freud ya anticipa, de los diques en la madre, por ejemplo, digamos, diques que establece la madre para cuando vieron que a veces un bebé llora mucho y con el solo acto de abrazarlo, ¿sí? Que es como un acto que también implica la unificación, si todo ha marchado bien, digamos, hace que un bebé se pueda calmar, o el hecho de ponerlo frente a un espejo plano, son experiencias, digamos, prácticas que también el niño tiende a calmarse. He escuchado en algunos pacientes que, por sus relatos familiares, contaban que por ejemplo, tanto su mamá como su papá se desentendían en algún momento y las dejaban llorar y llorar, y
fue muy llamativo en una paciente hace muchísimos años que me tocó escucharla en este punto, y esta cuestión había tenido consecuencias en ella, porque no solo que no se la abrazaba, a lo mejor por varios, como se dijera, por horas, ni se le hablaba, tenía consecuencias en el sentido que había momentos donde ella entraba como en una depresión furibunda, digamos, y un dispositivo que yo establecí con ella era, por ejemplo, cuando se sentía así, hablar por teléfono. La cuestión de la voz, poder decirle algo a través de la voz, ¿no? Porque no siempre había posibilidades de verla a nivel del consultorio, producía algo distinto. Fíjense cómo, digamos, esa traza no solo tiene que ver con lo simbólico propio de lo que puede ser la falta que aloje, sino también, digo, desde el punto de vista del significante, ¿no? También se incorpora la voz, ¿no? Como algo que puede hacer las veces de dique, que puede hacer las veces de otras cuestiones en la clínica. Esto es caso, por supuesto, ¿no? Y entonces Lacan dice que claramente, algo que les decían hace un ratito, ¿no? Hay en esa cuestión de fragmentación, de vivencia inacabada, digamos, el niño intenta alojarse en la imagen que le ofrece el otro. Eh, Se aliena, se hace otro. Acá hay otra pregunta que dice, ¿a qué se refiere con la imagen total anticipante de la unidad de su cuerpo? Vamos a tomar el estatuto de cuerpo aquí, en principio ligado a esta idea, a esta noción que trabaja Lacan sobre la imagen, digamos, ¿no? El estatuto del cuerpo vamos a ir trabajándolo, entiendo que más adelante. A mí me parece que en referencia a esta pregunta me hizo pensar en dos vertientes. Una es esto que les decía un instante, que al niño algo lo puede, digamos, justamente generarle algún dique que alivie esa angustia de fragmentación cuando se le ofrece una imagen en la cual puede alienarse, digamos, ¿no? Y por otro, que también es cierto, pienso yo, que hay algo de la función materna que también tiene que ofrecer allí una imagen, ofrecer una falta que aloje, ¿sí? Que aloje a esa, justamente para darle constitución de unificación, ¿no? a, a- a este cachorro humano, podríamos plantear. Pensaba, Edgardo, Sí, en la misma línea que vos lo decís, que, digamos, lo que ofrece la imagen es una unidad que no ofrece, digamos, el sistema, o que no le permite la prematuración del sistema neurológico. claro. Entonces, digo, porque yo no sé a ese digamos, a esa altura, si hay una imagen de cuerpo fragmentado o a eso se regresa luego, porque lo que hay es la vivencia del cuerpo fragmentado en primera Vivencia. instancia. Digo por una pregunta que hicieron anteriormente. Después sí aparecen esas imágenes, digamos, a modo de fantasía y demás, pero en primera instancia es, ayer en la comisión hablábamos un poco de Piaget, comparando, digamos, algunas de estas cosas que también habla Piaget,
Entonces, esta idea de, digamos, de objeto permanente que elabora, que trabaja Piaget, digamos, como un momento en relación al conocimiento y demás, que lo liga a la imagen de la madre, digamos, hay acá el estadio del espejo lo que permite en todo caso es anticipar algo de eso por una vía para la que lo neurológico o lo orgánico no está preparado todavía. Eso es lo loco, me parece a mí, de esta cuestión que permite esa identificación, ¿no? Porque no existe todavía la coordinación visomotora como para poder percibir un cuerpo unificado. Y no va a existir si no se atraviesa por este momento de identificación a una imagen. Y en ese sentido también esto de poder ubicar que, bueno, que Freud dice que el cuerpo, digamos, que el yo es ante todo corporal, ¿no? Ante todo es corporal, digo, en relación a esta identificación a la imagen. Después obviamente tienen que pasar otras cosas para hablar de, digamos, de cuerpo propiamente dicho, o como por ahí lo entendemos en psicoanálisis, pero esta es una primera instancia fundamental. Y pensaba también en relación a esto de lo externo y lo interno, que también lo hablábamos ayer en la comisión, como una cuestión bien moebiana, porque, digamos, Claro. ese yo que parece diferente a lo que es no yo, en principio es otro. O sea, en principio y después también. Digo, yo es otro. Entonces, esta función que tiene el yo de tapar la falla, ¿no? o la carencia, y esta cosa engañosa por esa vía y por la otra, ¿no? Uno puede decir, ese soy yo, señalando la pared de enfrente donde está colgado el espejo, ¿no? Eso, otro, soy yo. Sí. Nada, me parece que es claro. Y me parece un acto psíquico que supera de algún modo la cuestión biológica, ¿no? O supera o hace, digamos. Claro, totalmente, porque en ese texto, incluso en Introducción al Narcisismo, Freud viene hablando así de, digamos, de la libido sexual, la libido no, y además como un territorio que está anudado a las pulsiones, no lo dice ahí todavía, pero como lo menos domesticable del humano, digamos, ¿no? Como que este nuevo acto psíquico plantea justamente una construcción donde algo de lo más biológico encuentra un tope, digamos, ¿no? Y las pulsiones, digamos, pueden de algún modo unificarse en un primer objeto total, porque antes de ser la madre, o el padre, digamos, pero antes de ser la madre elegida en el Edipo como objeto de amor, digamos, el primer objeto total es el yo, la propia imagen, digamos, ¿no? Que obviamente es en vínculo con el otro, no podría ser de otra manera, pero no sería, digamos, sería previo a la madre como objeto total de amor, ¿no? Del Edipo. Sí. Más allá de que después, digamos, el yo queda habitado también por las pulsiones, digamos, obviamente por las pulsiones, digo... Va a ser el reservorio de las pulsiones, dice Freud a partir de ahí. Sí. Por eso el yo, digamos, sería la instancia desde la cual se carga otros objetos o se retrae la energía nuevamente hacia el yo en determinados momentos de pérdida, de duelo o de lo que sea. Sí, tal cual. Es que la verdad que con las que nos tenemos que ver cotidianamente, como si dijéramos es el escudo cotidiano de la vida, es el yo. ¿Sí? Y tanto, digo incluso tanto para lo que el yo acepta como para lo que el yo repudia, digamos, ¿no? O comanda la represión, ¿no? Que resulta intolerable al yo, lo sintomático que puede resultar. Por ahí me estoy yendo un poquito, digamos, del tema aquí, pero me parece que es colindante a esto, digamos, para que no ayer hablábamos también. No quede solamente como una cuestión de la libido retornando y
constituyendo allí el narcisismo, digamos, como si esto no tuviera que ver con lo que cotidianamente nos pasa, sino que justamente se constituyó en alguna época, si todo marchó bien, ligado a la infancia, pero es de tránsito permanente en el humano eso, ¿no? Mm. Sí, discúlpame, No, no, Eva, no, en relación a lo decías mismo algo. que charlábamos, sí, lo que pasa es que hay como un tiempo de demora y Ah, este, ayer hablábamos de esto también, de por qué en psicoanálisis no hacemos alianza con el yo, ¿no? La ajá, función de mira vos, pensar qué buena estas pregunta. cuestiones, digo, porque en ese punto, digamos, si bien, digamos, el yo cumple, digamos, tiene una función fundamental justamente, pero hay algo de esto de lo engañoso del yo, con lo cual no sería por ahí la alianza que hace el psicoanálisis, no sería ese, o por lo menos no con el yo consciente. Mm, mm, claro, sí, sí. Bueno, a ver otra pregunta. Dice, ¿cuál es la relación que hace con respecto a la constitución del sujeto mediante lo que es estadio del espejo y narcisismo? Bueno, de alguna manera lo hemos estado planteando, ¿no? Incluso porque, digamos, si bien me parece que por supuesto se trata de teorizaciones distintas, Lacan es bastante freudiano en ese sentido, ¿no? Yo pensaba mientras trabajaba hoy un poco las preguntas, eh, que Lacan hace un retorno a Freud eh, para recoger lo grosso freudiano, incluso en el sentido de lo que no se había establecido como importante en los post-freudianos, eh, también reformulando, como en este caso, a partir de introducción al narcisismo, reformulando esa idea freudiana en algún punto, poniendo otros pivots, como el otro, ¿no? Bueno, la cuestión de algo en el orden del deseo, en fin, articulándolo con los tres tiempos del Edipo, y también en lo que es haciendo una crítica a Freud, digamos, ¿no? Bueno, por eso decía que a mí me parece que hay puntos de intersección claramente entre lo que hemos venido conversando hace un instante, lo que es este, la constitución del yo como un nuevo acto psíquico, tanto como lo que podríamos decir es la conquista bueno, de una imagen en lo que es el estadio del espejo, que también puede un niño en ese tránsito justamente identificarse en esa imagen y a su vez recortarse para poder decir que esa imagen puede ser otro, digamos, ¿no? Poder marcar una diferencia, ¿sí? El niño ya no mira una imagen como diciendo, ese es otro, o va y mira detrás del espejo, digamos, ¿no? Sino que digo, homologando el nuevo acto psíquico freudiano, el niño constituye a través de una representación, bueno, un yo ideal, ¿no? Que está ligado al narcisismo de los padres, que ahí me parece que es algo de lo que recoge Lacan de Freud. Freud claramente dice que eh, eh, esto que el niño en algún lugar dice su majestad el bebé o algo así, ¿no? Está ligado al narcisismo de los padres, ¿no?
quién conquista a quién, podríamos decir. No sé si es tanto el niño que conquista a la imagen externa, sino tal vez es medio una colonización, lo pienso. A ver, ¿cómo es esto de la colonización? ¿Cómo pensaste eso? Porque creo que hay una parte, no sé si es en este último de Palmiero, en el propio de Lacan, que dice algo así como que él es el niño conquistando una imagen que es externa a él para identificarse, y pienso que esa imagen, con todo este contenido de significantes de los padres, no sé, me pongo a pensar, ¿no? ¿Qué tanto es de conquista del niño y qué tanto es de una uso de colonización? No sé si es el término que pensaría después, pero como qué tanto es de imposición, tal vez. Es que está buena, me parece me parece que está buena la reflexión, incluso, bueno, ahí con la imagen, incluso con la palabra, ¿no? Porque nosotros habitualmente nos creemos que usamos el lenguaje, ¿no? Que disponemos de eso y hacemos uso, y en realidad pareciera más bien que el lenguaje hace uso de nosotros, ¿no? Que nos, que nos parasita, que no es tan claro que nosotros podamos usarlo a voluntad. Y con lo de la imagen también, pero me parece que en psicoanálisis siempre está bueno pensarlo en esa lógica moebiana, ¿no? Que decíamos recién. No es binario, no es adentro, afuera, yo o el otro, digamos, es una lógica. Pero está buena, me parece, la observación. Claro, sí, sí. Y además pensaba en esto, porque tal vez el niño, si es lo suficiente, digamos que sea obediente y responde a ese ideal narcisista de los padres, por ahí no responde a eso, o hay otro tiempo en el que no responde, digamos, ¿no? Es desde el punto de vista moebiano, como decía recién Erika, es una tensión, hay una tensión permanente en eso, ¿no? Porque el niño, digo, o porque el narcisismo implica algo de eso, de sostener alguna consistencia, digamos, en referencia al yo, ¿no? O sea, justamente porque es lo que le da consistencia a la vida propia, porque sin narcisismo no podríamos vivir, digamos, en realidad. O sea, si no, para poder plantearlo de esa manera. Vos decías recién, bueno, poblado por los significantes de otro. Bueno, ¿no? Si todo marcha bien. Y a veces eso depende de los significantes del otro. Hay significantes del otro que pueden llegar a ser, digamos, excesivos para ese, y hay otros que en realidad es por ausencia, ¿no? Es toda una pregunta, digamos, esto que trae Cristóbal me llevaba a pensar en el autismo, digamos, que es una cuestión que vamos a elaborar el año que viene, Claro. seguramente en psicopatología, pero, digamos, si podemos pensar el autismo como una falla en el encuentro con el otro, la falla puede estar de ambos lados, suponiendo que hubiera dos lados, ¿no? Digo, a veces ese cachorro no está en condiciones por alguna cuestión de tomar eso que el otro ofrece, o a veces el otro no está en condiciones de ofrecer eso que se requiere, o a veces ni siquiera interesa mucho por ahí saber de dónde viene, pero a veces hay una falla en la transmisión, en ese encuentro, ¿no? Que es medio difícil discernir si, digamos, si no pudo ser colonizado o como lo planteaba Cristóbal, ¿no? O de qué lado está ahí se juega la cosa. Claro.
A ver, otra pregunta. Si no me pase ninguna por alto. Bueno, dice, ¿qué sentido tiene el estadio del espejo desde los 6 meses hasta los 18 meses? Bueno, esto es un... Si ustedes que me hicieron la pregunta releen, porque me parece que Capiola retomar algo ahí, es justamente, podríamos decir, un tránsito, un proceso que implica que se da en ese periodo, que implica, o que se daría aproximadamente en ese periodo, que implica la conquista de una imagen, ¿no? Lacan, por ejemplo, dice que, porque uno diría, ¿qué importancia tiene? ¿Podría este niño no vérselas con ningún espejo ni ningún otro? Bueno, esto tiene consecuencias si esto acontece, digamos, ¿no? Si un niño ha pasado, digamos, por ejemplo, no sé, una experiencia remanida, pero no, que ya a esta altura no la recuerdo a la letra, que habla de algunas hospitalizaciones, creo que era en China, en algún momento, donde los niños, a los bebés se los dejaban en sus cunas y solamente, no sé, por ejemplo, les acercaban una mamadera cada tanto, los cambiarían, si todo marcha bien, sin palabras y solamente, digamos, un contacto casi que ni se parece al humano en todo caso, ¿no? Y lo que pasaba con estos bebés que se morían. Si un niño no es, digamos, no cuenta con alguna asistencia, algunos pueden sobrevivir, por supuesto, como recién planteaba Erika, tal vez en ese desencuentro, pero algo hay, ¿no? Alguna cosita, podríamos decir, alguna incidencia. Digamos, un bebé puede morir, digo, si esto no acontece. Entonces, una de las cosas que Lacan detecta y la remarca de alguna manera, que un bebé de 6 meses, puesto en un espejo, ¿sí? Hace una exclamación jubilosa, algo así dice, ¿no? O sea que para el niño ubicar una imagen que lo coloque en la completud, le reporta un júbilo, ¿no? Le reporta alegría, podríamos decir, si interpretamos eso como alegría, ¿no? Entonces, todo el trabajo que viene después de conquista, que es ardua, tiene que ver con la búsqueda de unificación de una imagen, de un cuerpo, dice por allí Lacan, ¿no? Yo pensaba incluso cómo estas cuestiones, por otro lado, en la escucha de por ahí madres y padres que relatan situaciones con sus niños, por ejemplo, cuando dicen, bueno, a veces a mí me ha tocado atender niños muy pequeños y este, bueno, hay algo que mencionan los padres en referencia a algún déficit de ese niño, ¿no? No camina bien, no habla bien, no me habla, dicen incluso, ¿no? Ya ahí más masificado de alguna manera. Y esto, hay algo de eso que el niño reproduce, por ejemplo, ¿no? Para dar una cosa un poquito más clara, un ejemplo. Me acuerdo de una mamá que remitía justamente alguna cuestión en referencia a lo especular con su hijo, entonces le consulto por el nombre, y bueno, por ahí es un ejemplo remanido para mí, pero bueno, a lo mejor no lo han escuchado ustedes, que el niño se llama Iván, ¿no? Era chiquito en esa época,
y entonces cuando le empiezo a preguntar de dónde cómo surgió este nombre, la consulta venía porque en el jardín el niño era terrible. Cuando le pregunto por el nombre, me dice la madre que le había puesto Iván por Iván el Terrible, ¿no? Bueno, y por más que ella intentaba que este niño hiciera otra cosa, había algo del significante preexistente, ¿sí? En la madre que, bueno, lo abrochó ahí, ¿no? Lo significó. Es medio como Diana, ¿no? Claro, mirá, claro, sí, sí. Bueno, acá dice, ¿qué relación existe entre el yo ideal y el estadio del espejo? Esto, ¿no? Me parece que es la asunción de esa imagen, la asunción en la subjetividad, podríamos decir, ese yo ideal será el pilar de futuras identificaciones. Lacan o Freud ponen justamente como opuestos, no como opuestos, pero sí más bien como un tránsito, el yo ideal y el ideal del yo. El ideal va a estar más del lado en otro tiempo de la posibilidad de ideales para ese yo propio de la cultura, propio de los procesos de socialización, eh, donde en el sujetado, vamos a decir, al lenguaje, al inconsciente, eh, va a establecer otros ideales que tal vez entren en cortocircuito con los ideales de los padres. Bueno, esto lo conversábamos en el recorrido anterior, ¿no? Esto se puede vislumbrar más claramente entre la pubertad y adolescencia, digamos, ¿no? Y en otras épocas también. Y ligados a dos operaciones fundamentales de la constitución subjetiva, ¿no? Necesarias ambas, no habría la segunda sin la primera, lógicamente, pero, digamos, ligados a las operaciones de alienación y de separación, luego. Ahora, para que se produzca la separación y el ideal del yo como puesto fuera del yo, algo a alcanzar, primero necesariamente tiene que darse la operación de alienación, ¿no? El yo ideal. Incluso pensaba justamente en el tránsito por el Edipo, ¿no? Justamente que va a Tal marcar. cual, es ahí donde se va a dar eso. Claro. ¿Alguna pregunta hasta acá que vaya surgiendo a partir de lo que vamos conversando? Anímense. Tenemos las ofertas de octubre hoy, así que... 2 por 1. 2 por 1. ¿Va hasta acá? ¿Algo? Me quedaba pensando, Edgardo, en esto que no sé a qué va la pregunta, digamos, no sé muy bien cómo, digamos, qué es concretamente lo que se preguntaba, pero cuando hace referencia a los 6 y 18 meses del estadio del espejo, porque pensaba dos cosas. Una, que no hay que tomarlo tan al pie de la letra como que son entre los 6 y los 18 meses. Pero sí me parece que hay algo de eso que tiene que de alguna manera hay que darle un poco de bolilla, porque me parece que lo que tiene que ver con la adquisición del lenguaje, ¿no? Que alguien sea tomado por el lenguaje, no da lo mismo cuando ocurra. Digo, por eso a veces los diagnósticos tempranos en este sentido favorecen mucho lo que puede ser el tratamiento, la dirección de ese tratamiento. No es lo mismo encontrarse con un pibe me parece, de 2, 3 años, o yo qué sé, un niño chico, 1 año y medio, que con Coco, ponele, que es el caso que ustedes todavía no trabajaron, creo, pero van a trabajar en algún momento, que se llama Un muro de silencio, que es un chico de 16 años, ¿no?
que, digamos, podría decirse que no ha sido conquistado por el lenguaje, de alguna manera, para llamarlo como, tomar las palabras de Cristóbal, y no da lo mismo en qué momento eso se produzca, ¿no? Ese encuentro con... Yo pensaba, mira, vos sabés que en un momento dado, está bueno lo que decís, Erika, porque yo en un momento dado, en referencia a esa pregunta, pensé en la historia del salvaje de Aveirón, ¿no? Ayer Que hablábamos de el eso, niño sí, se sí. pierde, sí, el niño se pierde muy pequeño, había habido alguna adquisición, por supuesto, porque en su tránsito, no me acuerdo cómo se llamaba el señor que intentaba enseñarle algo. Itar, Itar, que es Itar, sí, gracias. pedagogo. Que en todo el tránsito con él, Víctor creo que se denomina, ¿no? Víctor ese es el nombre que le pone. Víctor aprende muchísimas cosas, ¿sí? Incluso a sentarse, manejar utensilios, pero no hubo posibilidades de recuperar el lenguaje. No hubo, repetía algunas cosas, pero no hubo posibilidades de recuperar el lenguaje como un lenguaje que lo anude al otro, digamos, ¿no? Incluso porque, digamos, una de las cuestiones que observan es que puede, por ejemplo, decir agua cuando ve el vaso de agua, ¿no? Cuando le alcanzan Sí, un recipiente con sí. agua, pero no puede decir agua cuando tiene sed. O sea, no puede, mediante la palabra, invocar a Sí. algo ausente, que es justamente la característica que tiene el significante, ¿no? De remitir a algo que no está en presencia. Está presente, claro. Entonces, no, bueno, y Víctor tenía alrededor de 13 años, se calcula, ¿no? Más o menos, Cuando lo encuentran. cuando lo encuentran. De hecho, muere al poco Tiene tiempo. alrededor de los 3 años, ¿verdad? Aproximadamente. 3 años. Dicen que sí, que más o menos a los 2 años, por ahí es cuando queda, bueno, cae en la selva, que no me acuerdo cómo es, pero Vos, en lo que realidad. digo es que no es lo mismo, incluso pensando en esto de, digamos, el aparato fonador del humano Sí. está preparado para aprender cualquier idioma, ¿no? Pero hay un punto en el que eso se cierra de alguna manera, ¿no? Y fíjense lo que nos puede a nosotros costar aprender ruso, qué sé yo. Pronunciar determinadas palabras que no son, y sin embargo, si uno naciera en esa cultura, es algo que tarda lo mismo en adquirirse que cualquier otro idioma. Entonces digo, me parece que, porque a veces nosotros en psicoanálisis insistimos mucho con esto de que el tiempo es el lógico, que efectivamente es así, se trata del tiempo lógico, pero hay ahí, en este caso de lo que tiene que ver con la adquisición del lenguaje y demás, que me parece que hay algo también de lo biológico que condiciona, ¿no? No es solo... Sí. Bueno, lo biológico activado por el otro, digamos, en este punto, ¿no? Por la presencia de un otro que es el que le habla, el que le dice sos de esta manera, totalmente. ¿no? Pero si eso no está, si ese otro no está, difícilmente se activa. Digo, eso tiene un tiempo de cierre, me parece. Yo me acordaba cuando vino, no sé si estuviste vos, Erika, cuando vino Elsa Coriat, acá que trabajaba, que tenía una clínica con niños pequeños, más allá de lo discutible, algunas cuestiones conceptuales que trajo ella, Sí, pero ella se sirvió de varios autores que han trabajado con niños, bueno, Melanie Klein, y hablaba, por ejemplo, de la angustia de los 8 meses, ¿no? En esto que vos traías, creo que esto lo trabaja Spitz, ¿no? Y bueno, ella decía que si el niño, por ejemplo, pasa los 8, no aparece la angustia de los 8 meses, ¿sí? También son puntos que digamos, son para observar si hay alguna complicación o no, total. ¿no? Digo, Sí, son elementos, por ahí lo biológico y por ahí de cierta temporalidad lógica,
porque estamos hablando de eso también, ¿no? Del tiempo lógico que es necesario tener presente, digamos, no como desentenderse, sino todo lo contrario. Incluso esto de la angustia de los 8 meses en relación a, ayer lo charlábamos sobre la noción, tratábamos de hacer algunas articulaciones con observaciones que ha hecho Piaget, pero pensar esas observaciones, digamos que son, efectivamente eso ocurre, pensarlas a la luz del psicoanálisis, digamos, y de estas operaciones que tienen que ver con el vínculo al otro, digamos. Y la angustia de los 8 meses, que está relacionada justamente con la noción de objeto permanente, lo plantea Piaget, ¿no? De poder haber armado, digamos, o de estar ahí armando qué pasa, primero que el otro existe, digo, como objeto, y qué pasa si desaparece de la vista, ¿no? En relación al transitivismo y todo esto. Que tiene que ver con este momento de armado del yo. Claro, tal cual, sí, sí. Bueno. Le pegamos un poco a Piaget ayer, o sea, lo levantamos por un lado y lo bajamos por otro. A ver, otra pregunta. Bueno, esta me parece que hemos ido hablando, también se refiere al propio verbo yo. Dice, la fase del espejo es vida como una dialéctica temporal. Aquí el cuerpo como totalidad reemplaza a la angustia del cuerpo fragmentado. ¿Qué rol cumple la angustia en esta fase? ¿De qué hablamos cuando mencionamos cuerpo como totalidad y cuerpo cuerpo fragmentado? En referencia a la angustia va teniendo distintos estatutos, digamos, ¿no? Acá la angustia, como planteaba al principio, entiendo que se refiere a la angustia real, ¿no? Una angustia que digamos, no tiene medida aún y que requiere de un otro, porque esta es una etapa donde el otro de la función materna, o digamos, puede ser la mamá, puede ser alguien que cumpla la función, hace las veces de dique que contiene, ¿sí? Contiene ese, ¿cómo podríamos decir? Ese desborde, ¿no? Ese desborde pulsional, digamos, ¿no? Son como primeras instancias de intervención que de lo que hoy, por ejemplo, planteaba Erika en ese desencuentro entre quién conquista a quién, digo, si la madre por allí, la función materna no, bueno, no puede con ese niño, no quiere decir que no pueda con todo, con los otros hijos que tenga, supónganse. Algo pasa en la vida y hace que con ese no se pudo, digamos, tener alguna traza que implique una dedicación, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ese dique es lo que va a permitir justamente un tope a esa angustia real, digamos, ¿no? Y a su vez, porque el otro le ofrece una imagen que va permitiendo justamente ir en un tránsito de completud ¿no? de esta imagen. Bueno, acá hay otra pregunta que refiere a qué son figuras arcaicas.
Yo veía ahí que Lacan hace mención a las imágenes, a las imagos en realidad, arcaicas. El imago, según estuve rastreando, es un término utilizado por Freud, que en realidad, ustedes vieron que en el texto de Introducción del Narcisismo, Freud se pelea un poco allí, que es una pelea, ahí en el texto se pelea hasta ahí, pero es una pelea furibunda que tiene con Jung, y que discuten muchos de los postulados de Jung en referencia al narcisismo. Pero Jung, digamos, produce algunas otras cosas que son interesantes, como, bueno, esta idea de imago, que es, Jung habla de la noción de arquetipo, digamos, que son imágenes universales, imágenes arcaicas, y que parece, como les decía hoy, esto forma parte del reservorio humano, ¿no? Entonces Lacan, cuando remite a esa inscripción, incluso en los momentos donde algo de la operatoria, ya sea de la pulsión de muerte, puede, digamos, bueno, transitar a cualquier humano y plantearlo a la manera de me pasó esto y estoy destrozado, o quisiera desaparecer, qué sé yo, cosas por el estilo, dan cuenta de que hay algo de esa inscripción arcaica que atraviesa, digamos, o que forma parte de alguna manera de nuestra subjetividad, ¿no? Él lo plantea ahí como la imagen de esa, digamos, tengo gente gritando acá en el barrio. La imagen, digamos, fragmentada, pero también Lacan plantea que esta experiencia se puede ver en los niños cuando juegan, por ejemplo, ¿no? Como desarman un juguete o desarticulan una muñeca, donde esto está ahí en ese acervo. Me acordaba, mientras leía esto, que en una entrevista que le hacen a Cortázar, él cuenta que charlando creo que es uno de sus editores, es una entrevista que vi hace mucho, así que por ahí no la voy a referenciar a la letra, digamos, pero bueno, la cuestión es que los dos eran muy curiosos sobre lo que empezaban a hablar y empezaban a elucubrar una serie de cuestiones. Entonces, dice que a Cortázar se le había ocurrido poner en la etapa algo así como una muñeca, en realidad, ¿no? De esas muñecas articulables. Entonces creo que es una etapa que aparece en una de las publicaciones de Cortázar, que si no me equivoco es Final del Juego, no estoy seguro. Bueno, entonces dice, bueno, se ponen a conversar y a jugar con la muñeca ahí, y hasta que la empiezan a desmembrar, ¿no? Entonces a Cortázar le produce un efecto chocante esa situación, porque él decía, una cosa es estar con un objeto que uno sabe que es un muñeco, o una muñeca, como en este caso, y otra es que al desmembrarlo se parece más a la descuartización. Bueno, digamos, elucubraciones y construcciones de una entrevista, ¿no? ¿Les parece que hagamos... ¿Cómo va hasta acá? Bien, profe. Bien, profe. Bien, bien. Bueno, les hacemos un recreo, ¿les parece? Y retornamos en un Dale, rato, dale. alrededor de 15 minutos aproximadamente. Dale. Bueno, profe. Bueno.